El látigo de Bebe Layú. Hay películas que hablan de la infancia como un refugio, y hay otras que la muestran como un territorio peligroso, frágil y profundamente expuesto. Hoy hablamos de The Reflecting Skin, dirigida por Philip Ridley. Esta no es una historia de terror en el sentido tradicional. No hay sobresaltos, no hay una amenaza clara, no hay una lógica de causa y efecto que permita al espectador sentirse seguro. Todo lo contrario. La película se construye desde la confusión, desde la mirada incompleta de un niño que intenta entender el mundo con herramientas que no están preparadas para la verdad. Seth vive en un entorno rural aparentemente luminoso, abierto, casi idílico, pero esa luz constante no protege, no oculta nada, al contrario, expone cada gesto, cada silencio, cada ausencia. El horror aquí no se esconde en la oscuridad, sino en la imposibilidad de interpretar correctamente lo que se ve. La historia está filtrada por la percepción infantil. Seth escucha rumores, fragmentos de conversaciones, imágenes inconexas, y con eso construye un relato fantástico donde los vampiros existen, donde el mal tiene forma reconocible, donde la violencia puede explicarse a través del mito. Lo que no puede asumir es algo mucho más perturbador, que el verdadero horror no necesite disfraz. La película juega constantemente con la distancia entre lo que el niño cree y lo que el espectador entiende. Nosotros vemos el peligro antes que él, reconocemos las señales, intuimos la tragedia, y aún así no podemos intervenir, solo mirar cómo el error se consolida. Visualmente, The Reflecting Skin parece suspendida en el tiempo. Los colores son demasiado intensos, los paisajes demasiado limpios, los encuadres demasiado quietos. Todo transmite la sensación de un recuerdo deformado, como si lo que vemos ya hubiera ocurrido y no pudiera corregirse. El mayor logro de la película es no convertir al niño en un héroe ni en una víctima idealizada. Seth no es ingenuo por elección. Es ingenuo porque nadie le explica nada, porque el silencio adulto deja espacio a la imaginación, y la imaginación, cuando se alimenta de miedo, siempre se equivoca de objetivo. The Reflecting Skin no habla de monstruos. Habla de cómo el miedo necesita inventarlos para no enfrentarse a la realidad. Y cuando esa realidad se impone, no hay aprendizaje ni consuelo, solo pérdida. Esa sensación amarga es la que nos acompaña al avanzar. Y es ahí donde el simbolismo de la película empieza a revelarse con más fuerza. The Reflecting Skin está construida como una pesadilla diurna. El sol no desaparece. No hay noche que proteja. Todo ocurre bajo una luz implacable que convierte cada escena en una exposición. Esta elección no es estética, es conceptual. La película nos dice que el horror no siempre se oculta en la oscuridad. A veces vive en lo cotidiano, en lo que se repite, en
en lo que se acepta sin preguntas. El paisaje rural funciona como un espacio mental. Campos abiertos, carreteras interminables, casas aisladas. No hay comunidad real, solo individuos separados por el silencio. La infancia de Seth no está rodeada de cuidado, sino de abandono emocional. Los símbolos se repiten de forma casi obsesiva. La sangre, los insectos, los cuerpos inmóviles, los objetos que parecen conservar una memoria propia. Todo está cargado de significado, pero nunca explicado. El espectador tiene que unir las piezas del mismo modo que el niño intenta hacerlo, con las herramientas equivocadas. La figura femenina central convertida en sospecha, en amenaza, en monstruo imaginado, es uno de los elementos más crueles de la película, no porque ella sea peligrosa, sino porque representa cómo la inocencia mal informada puede señalar al lugar equivocado. La música mínima y melancólica refuerza esta sensación de recuerdo distorsionado. No acompaña la acción, la envuelve como si todo lo que vemos ya hubiera ocurrido, como si estuviéramos atrapados dentro de una memoria que no puede corregirse. The Reflecting Skin no busca shock, busca incomodidad sostenida. Una sensación de tristeza extraña, casi culpable, que se va acumulando escena tras escena. Y cuanto más entendemos el simbolismo, más claro se vuelve algo inquietante. El verdadero problema no es lo que el niño imagina, sino lo que los adultos callan. Ese silencio es el que convierte la historia en una tragedia. Y eso conecta directamente con el contexto y la intención de su creador. Philip Ridley no concibió The Reflecting Skin como una película de terror, sino como una fábula pervertida. Su interés no estaba en asustar, sino en mostrar cómo el miedo se transmite de forma indirecta, casi invisible. La película nace de una obsesión clara: cómo los niños construyen su visión del mundo a partir de retazos mal entendidos. Conversaciones a medias, imágenes sueltas, silencios incómodos. Nadie explica nada. Y cuando nadie explica, la imaginación llena los huecos. Ridley apuesta por un ritmo lento, deliberadamente pausado, que obliga al espectador a convivir con la incomodidad. No hay prisa por avanzar la trama. Cada escena existe para reforzar una sensación, no para empujar una historia. El reparto, especialmente el actor infantil, evita cualquier gesto melodramático. Todo es contenido, casi anestesiado, como si los personajes ya estuvieran emocionalmente agotados antes de que empiece la película. En su momento, The Reflecting Skin desconcertó al público. No encajaba en ningún género claro. Demasiado oscura para ser un cuento, demasiado poética para ser terror, demasiado cruel para ser nostalgia. Pero esa indefinición es precisamente su fuerza. Ridley entiende que la infancia no es un espacio seguro por definición, es un territorio vulnerable, y cuando se mezcla con la ignorancia y el miedo, puede convertirse en algo profundamente destructivo. Y esa idea nos lleva a una pregunta incómoda: ¿qué papel juega el espectador en todo esto?
The Reflecting Skin es aceptar una posición incómoda. Sabemos que el niño se equivoca, sabemos que interpreta mal, sabemos que el peligro no está donde él cree, y aún así no podemos intervenir. Observamos, esperamos, dejamos que el error avance. La película convierte al espectador en testigo pasivo de una tragedia evitable, y eso genera una culpa silenciosa. No porque hayamos hecho algo, sino porque no podemos hacer nada. Este es uno de los grandes logros del film: hacernos conscientes de nuestra distancia, de nuestra superioridad informativa y de lo inútil que resulta. The Reflecting Skin nos recuerda que entender antes no significa poder cambiar nada, que la lucidez no siempre salva, a veces solo hace que el golpe final sea más doloroso. El horror aquí no está en la violencia explícita, sino en la acumulación de malentendidos, en cómo cada gesto mal interpretado empuja un poco más hacia el desastre. Y cuando el desenlace llega, no hay alivio, solo una sensación amarga de pérdida, no solo de la inocencia, sino de la posibilidad de haber hecho algo distinto. Esa es la herida que deja la película, y esa herida explica por qué su legado ha sido tan silencioso como persistente. The Reflecting Skin es una película silenciosa, pero persistente. No grita, no busca escándalo, no se apoya en imágenes extremas para imponerse. Su fuerza está en otro lugar, en la forma en que se queda adherida a la memoria del espectador, como un recuerdo mal digerido que vuelve cuando menos lo esperas. Nunca fue un éxito comercial ni una obra de culto masivo y, sin embargo, es una de esas películas que quienes descubren rara vez olvidan, no porque sea cómoda o placentera, sino porque deja una sensación difícil de verbalizar, la de haber asistido a algo profundamente injusto, sin haber podido intervenir. Su legado no se mide en imitaciones directas, sino en una sensibilidad que reaparece en obras posteriores. Historias que entienden la infancia no como un espacio idealizado, sino como un territorio vulnerable, expuesto al miedo, al silencio y a la incomprensión. Películas donde el horror no entra por la puerta de atrás, sino que ya estaba allí desde el principio. The Reflecting Skin anticipa una mirada que el cine tardaría años en normalizar, la de la infancia atravesada por el trauma, por la interpretación errónea del mundo adulto, por la necesidad desesperada de encontrar explicaciones cuando nadie se atreve a darlas. En ese sentido, conecta con relatos posteriores que exploran la memoria como un espacio deformado, donde los recuerdos no se ordenan según la verdad, sino según la necesidad emocional. Vista hoy, la película resulta incluso más incómoda que en su estreno. Quizá porque ahora entendemos mejor las consecuencias del silencio. Quizá porque somos más conscientes de cómo los adultos proyectan sus miedos, culpas y frustraciones sobre quienes menos herramientas tienen para defenderse. O quizá porque seguimos repitiendo el mismo error, callar lo importante para evitar el conflicto. Philip Ridley no ofrece consuelo ni moraleja. No hay una enseñanza clara que permita salir de la película con la sensación de haber aprendido algo útil. Y esa es una de sus decisiones más radicales. The Reflecting Skin no quiere educar al espectador, quiere confrontarlo. Quiere obligarlo a recordar que muchas tragedias no nacen del mal explícito, sino de la omisión. El film también funciona como una reflexión amarga sobre la memoria.
Todo lo que vemos parece filtrado por el recuerdo a alguien que no supo entender lo que estaba ocurriendo en su momento. La luz excesiva, los colores saturados, la quietud casi irreal de los paisajes. Todo contribuye a esa sensación de memoria detenida, como una herida que nunca terminó de cerrarse. En este sentido, The Reflecting Skin no habla solo de la infancia de Seth. Habla de cualquier infancia marcada por el silencio, de cualquier experiencia temprana donde el miedo fue explicado a medias, donde la verdad llegó tarde o nunca llegó. Y eso la convierte en una película incómodamente universal. No hay monstruos reales en esta historia. No los hay porque no hacen falta. El verdadero horror es mucho más sencillo y, por eso mismo, más difícil de asumir. Adultos incapaces de hablar, de nombrar, de proteger. Niños obligados a interpretar solos un mundo que no entienden. Y quizá por eso el final no ofrece alivio, porque la herida no se cierra, porque no hay reparación posible cuando el daño ya está hecho. The Reflecting Skin no termina cuando aparecen los créditos, termina cuando el espectador se da cuenta de que ha estado mirando una tragedia construida a partir de pequeños silencios cotidianos. Esa es la razón por la que sigue siendo una película tan difícil de recomendar. No porque sea extrema, sino porque exige algo que no todos están dispuestos a dar. Atención, paciencia y una mirada honesta, es aquello que preferimos no recordar. The Reflecting Skin nos deja con una idea incómoda, pero necesaria. A veces el miedo no nace de lo que se dice, sino de todo lo que nunca se dijo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia donde el horror no necesita oscuridad, porque ocurre a plena luz del día.